Muy buenos días a todos y todas y gracias por participar en esta primera exposición conjunta del Comité de Crisis de la Universidad de Concepción y de la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal Universitario, UAP. Esta exposición está destinada a informar sobre las principales medidas de cuidado de la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución en el marco de las medidas de prevención del COVID-19 que se han adoptado en la universidad. Esta exposición estará a cargo del líder del Comité de Crisis UDEC, señor Alejandro Tudela, y de un equipo de la UAPU compuesto por la coordinadora de la unidad, la psicóloga Loreto Villagrán, y la psicóloga clínica Gisela Contreras. Antes de comenzar, vamos a dar algunas instrucciones para el desarrollo de la exposición y las consultas. Lo primero es que esta actividad está programada que dure 1 hora y se pueden hacer consultas desde el inicio de la exposición, utilizando el icono preguntas y respuestas que está en la parte superior de su pantalla. Esas preguntas se van a consolidar, si es que se repiten, se van a ordenar y al final de la exposición se le harán a quienes han estado exponiendo ante ustedes. También se les va a solicitar que estemos con los micrófonos cerrados durante la exposición. Y por último, quisiéramos dar la bienvenida y el agradecimiento por participar de esta actividad a la comunidad del CFT Lota, que fue especialmente invitada para participar de esta exposición. Entonces, sin mayor dilación, doy paso al director del Comité de Crisis de la UDEC, señor Alejandro Tudela, para que comience esta exposición. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por su asistencia a esta actividad conjunta entre el Comité de Crisis y la UAPU. Gracias a Loreto Villagrán y a Gisela Contreras por su participación. Quisiera recordar que el Comité de Crisis es una entidad conformada el año pasado en la universidad para abordar el tema de la pandemia. El Comité de Crisis está constituido por trabajadores y trabajadoras de la universidad. Lo componen quien les habla, don Eduardo Cabezas, Gonzalo Parra, Evelyn Vázquez, un conjunto de los jefes y jefas administrativas de las facultades y otras unidades, Carla Pérez como representante de los COMPAR, Enrique McKeever en el grupo de contratistas y Francis Parra como nuestra encargada de comunicaciones. Las decisiones que toma el Comité de Crisis se basan en esencia en aquello que indica el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, la Asociación Chilena de Seguridad y también el Ministerio del Interior, quien es el organismo encargado del otorgamiento de los permisos de desplazamiento. Además, cada unidad tiene ciertos procedimientos específicos que también son considerados y además aquellas recomendaciones que nos entrega el Comité Técnico. El año pasado, a fines del año pasado, el Comité de Crisis preparó un plan de retorno por etapas basado en el paso a paso del Ministerio de Salud. Este plan de retorno por etapas considera 5 etapas y la ejecución de cada una va a depender del estado en que esté la comuna donde se ubica el campus de la universidad y también la comuna donde vive él o la trabajadora o el estudiante. ¿Okay? En las condiciones actuales de mayor restricción de movilidad ha habido ciertas condiciones que ha impuesto el Ministerio del Interior en cuanto al número de permisos únicos colectivos que se pueden emitir. Y eso ciertamente va a afectar aquellas tareas que se pueden desarrollar presencialmente en los campus. El Comité de Crisis, al alero de lo que indica el Ministerio de Salud y también el Ministerio del Interior, define lo que son actividades esenciales, críticas y no críticas. Aquellas esenciales son aquellas que tienen que ver con la continuidad operacional de la institución, particularmente los que son servicios de seguridad, pero también últimamente el Ministerio lo que ha dicho es que debemos considerar las actividades también de investigación como parte de actividades esenciales, particularmente cuando son investigaciones asociadas al COVID, así como también aquellas que tienen financiamiento público o privado con fechas límites de desarrollo. Están aquellas críticas que no son virtualizables, que son necesarias para la operación y que se pueden ejecutar a partir del paso 2. Y por último, aquellas no críticas que eventualmente podrían ser virtualizables, pero que para una mejor gestión de la institución se pueden desarrollar presencialmente. Y también son a partir del paso
2. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía han definido ciertos criterios para salvaguardar la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras. Primero que nada, personal con 65 más años tienen restricciones de retorno al trabajo. ¿Okay? Están las condiciones de riesgo por enfermedad, que el MinSal revisa periódicamente. Está la condición de embarazo. Está el tema del aforo por dependencias, que es un asunto que también define el Ministerio de Salud, dependiendo del paso en que esté el campus. Así como también se solicita una flexibilización para aquellos padres y madres que están al cuidado de niños o niñas bajo 11 años y también adultos mayores no autovalentes, particularmente con focalización en aquellos casos donde hay menores de 2 años, donde por condiciones de pandemia no hay disponibilidad de jardines infantiles o salas cunas. Debo señalar que en el marco de estas restricciones, al menos a nivel de la universidad, no hemos tenido focos de contagios en este año y meses de pandemia. Básicamente por el apego a los procedimientos que hemos definido con el apoyo técnico de la Asociación Chilena de Seguridad y también del Comité Técnico. Ha habido un plan de capacitación que aborda básicamente 3 temas. Uno son aspectos básicos del COVID, básicamente cómo se puede controlar la enfermedad, cómo se puede prevenir y qué hacer en caso de un contagio. Están los temas de limpieza y desinfección, que son claves particularmente en aquellas unidades donde tenemos personal que está trabajando presencialmente por las funciones de tareas esenciales que mencioné antes. Y un módulo de contención emocional que se asocia fuertemente con la segunda etapa de esta presentación que harán las colegas de psicología. Por último, está el procedimiento de obtención de los permisos de desplazamiento que se hacen de la capacitación, que se hacen vía Descapacita. En el caso del personal, la dirección de docencia en pregrado y dirección de posgrado para ese grupo de estudiantes. El objetivo es que todo el personal y todos los estudiantes estén capacitados en algún instante. En este momento tenemos más de 4.000 personas capacitadas en general y el foco es el total de la población. Ahora, tenemos que precisar que estar capacitado es una condición necesaria, pero no suficiente para el retorno a la universidad, porque va a depender del paso en que estemos y la calidad de la tarea que estemos desarrollando. Los primeros subsidios colectivos sostienen básicamente para tareas esenciales en el paso 1 de lunes a domingo y en el paso 2 los fines de semana. Estos son gestionados por las jefaturas administrativas en función de la tarea que se estén desarrollando. Debo señalar que en las condiciones actuales de contagio, el Ministerio del Interior ha puesto más restricciones en su emisión. Primero que nada, ha decidido una cuota por institución, número máximo de PUCs por semana, de lunes a viernes, diurno, pero además ha restringido y está restringiendo a las personas que van a emitir los permisos. La idea es que haya un número reducido de personas y solamente ellos los pueden emitir para evitar un mal uso de dichos documentos. Además, desde noviembre del año pasado hay 2 exigencias extras. Una tiene que ver con portar con el contrato de trabajo, que en el caso del personal UDEC se puede obtener de la página de personal, pero también con un documento que certifique el carácter esencial de la tarea. Dependiendo del personal, en algunos casos hay un documento único que da cuenta del nivel de contrato de la persona y la actividad esencial de la tarea. En los procedimientos está el cómo se procede para la obtención de dichos documentos. En términos de prevención, no olvidar el uso de la mascarilla, o respiradores KN95 o protector facial dependiendo de la función desarrollada, el uso de alcohol gel o similares para desinfección de manos, la medición constante de temperatura al ingreso del edificio, básicamente por si alguien estuviera con fiebre, como veremos más adelante, el registro de asistencia, que es un elemento básico, ya sea porque lo pide el MinSal, pero porque permite hacer trazabilidad en caso de contagios, el uso de pediluvios para desinfección de calzados, uso de guantes cuando corresponde, los separadores para atención de público y un elemento clave que ha aparecido en la literatura, que es la ventilación de los espacios. Aún usando mascarillas, aún usando alcohol gel, aún llevando registro personal, necesitamos que las dependencias estén adecuadamente ventiladas, ya sea por ventilación natural o ventilación forzada. Y aquí les pedimos a aquellos que están retornando o van a retornar que verifiquen esa condición dentro de sus unidades, pidiendo la evaluación cuando corresponda a la dirección de servicios. En términos de sintomatología, el MinSal ha definido 2 grupos. Están los síntomas cardinales, básicamente aquellos que son los básicos necesarios para
probablemente detectar un contagio, que son la fiebre mayor a 37,8 grados, y o la pérdida brusca y completa de sabor u olfato. Otros son problemas respiratorios de diferente índole, problemas musculares, fatiga, dolor torácico, escalofríos, o problemas estomacales, diarrea, náusea, vómito e incluso cefalea. Hay una clasificación que hace el MinSal dependiendo de los síntomas que presente la persona. Primero, casos sospechosos, es alguien con un síntoma cardinal u dos de los otros. Y en ese caso se pide una PCR. Casos probables son gente sospechosa con PCR no concluyente o un asintomático con antígeno positivo. Una persona confirmada es alguien que se hizo una prueba PCR y es positiva a la prueba, o un caso sospechoso con un antígeno positivo. Y están apareciendo las reinfecciones. Hay que señalar que la COVID se puede recontraer al final de probablemente 3 meses, luego del primer contagio. ¿Okay? La presencia de síntomas es un elemento clave para efecto de determinar si volvemos o no al lugar de trabajo. Acá pedimos encarecidamente al personal y a los estudiantes que tengan síntomas cardinales, fiebre, pérdida de olfato o gusto, por favor que se abstengan de venir a la universidad. Al hacerlo, ponen en riesgo a otros trabajadores y trabajadoras o estudiantes, a otro personal y a gente en el trayecto. Por favor, es un tema relevante y probablemente lo que nos va a pasar en este año y meses es que la no existencia de focos dentro de la universidad pasa por la atención a esta recomendación. Si tiene síntomas, por favor, permanezca en su casa. Si los síntomas aumentan, por favor, contacte al Ministerio de Salud pidiendo indicaciones acerca de cómo proceder. Un contacto estrecho ocurre cuando una persona está cerca de alguien confirmado o probable con sintomatologías al menos 2 días antes de ese contacto o 14 días u 11 días después de ese contacto. O cuando alguien está expuesto a un confirmado asintomático, cuando esa persona asintomática tiene un test PCR positivo y el periodo para contar días son 2 días antes del contacto o para el resultado de la PCR u 11 días después. Esto es relevante porque en el caso de la dependencia de la universidad, cuando llega alguien contagiado a trabajar, ¿okay? Tenemos que saber en qué instante comenzó a sentir los síntomas y definir un periodo de tiempo en el cual se determina quiénes son los contactos estrechos de esa persona. Y por eso es importante llevar registro de la asistencia al trabajo y eventualmente si alguien está en el trabajo y presenta síntomas, podamos definir quiénes fueron sus contactos estrechos para proceder a una eventual cuarentena. Lo otro que define el MinSal es en qué caso efectivamente el estar con alguien que es confirmado, o ya sea porque tiene síntomas y se hizo la PCR, o porque era asintomático. Primero son 3. El primero tiene que ver con un contacto directo o cara a cara. O sea, si yo estoy con alguien en un espacio abierto y esa persona resultó confirmada con la PCR, pero hubo suficiente ventilación, probablemente no sea estrecho. Esos son los criterios que define el MinSal. El segundo tiene que ver con estar en un espacio cerrado, al menos por 2 horas, sin un uso adecuado de mascarillas. Y aquí está el tema, insistimos, del uso del protector facial, del respirador NK95 con la mascarilla. Es relevante su uso permanente cuando se comparten espacios con otros u otras. Y por último, aquellos que usan transporte público o transporte privado y que trasladan a otros u otras, si se está al menos 2 horas en un espacio cerrado, sin adecuada ventilación y sin uso adecuado de mascarilla, probablemente también sea contactos estrechos. Esta clasificación, insisto, la hace el MinSal y cuando una persona reporta que es caso confirmado por PCR, lo que va a hacer el MinSal es pedirle que determine quiénes fueron sus contactos estrechos y este es el mecanismo de definición. Cualquier consulta al comité de crisis se puede hacer a comitedecrisis@udec.cl o también revisar los documentos que están en comitedecrisis.udec.cl para uso público. Como dijo Francis al comienzo, damos la bienvenida al personal del CFT de Lote Arauco y los invitamos a visitar estos lugares. Y si tienen consultas, ciertamente estamos abiertos a responderlas y a colaborarles. Gracias. Agradecemos la exposición del líder del Comité de Crisis, señor Alejandro Tudela, e invitamos ahora al equipo de la UAPU, compuesto por su coordinadora, la psicóloga Loreto Villagrán, y la psicóloga clínica Gisela Contreras. La exposición la comenzará Loreto Villagrán.
Hola, buenas tardes. No sé si ya se puede ver, se está proyectando el PPT, ¿me confirma por favor? Se proyecta. Ok, bueno, agradecer la presencia de todas y todos hoy acá para conversar de estos temas que son tan relevantes en el contexto actual. Les vamos a comentar de manera breve con respecto al funcionamiento de la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal Universitario, la UAPU. Hoy estoy yo como coordinadora de la unidad, pero también me acompaña Gisela Contreras, que es psicóloga clínica y que les va a explicar entonces con respecto a cómo gestionamos un poco la salud mental y también qué criterios se pueden ver para de alguna manera evaluar si pueden acceder a los tipos de atención que nosotros estamos brindando, ¿ya? Vamos un poco a comentar. Bueno, la idea entonces, bueno, la UAPU es una unidad que surge el 2020 vinculada a la crisis sanitaria por la pandemia. Ya es una iniciativa de rectoría y nosotros estamos vinculados a la DIRPER. ¿Ya? Así que pertenecemos a la DIRPER como unidad. La idea hoy día entonces comentarle un poco este protocolo de salud mental que ha surgido referente a las necesidades que ha planteado funcionarios y funcionarias en el contexto de la pandemia. ¿Ya? Tenemos dos líneas de trabajo bastante importantes que tienen que ver con la prevención y promoción de salud mental y también el acompañamiento que podemos hacer en base a sus necesidades. ¿Ya? En términos de algunas acciones que hemos realizado, el año pasado realizamos atenciones a nivel individual, ya vamos a dar como todos los datos de contacto, porque la idea de comentarles que existe la unidad también invitarlos a que si tienen alguna consulta se acerquen a nosotros, por tanto pueden acceder a atención de tipo individual, que puede ser una evaluación psicológica, una orientación, y ahí, bueno, las psicólogas clínicas van viendo si quedan en terapia o a qué modalidad acceden, ¿ya? También hemos gestionado emergencias de salud mental que tienen que ver con casos, con crisis, situaciones específicas que hemos tenido que derivar. Y también en torno a la prevención y promoción de salud mental hemos trabajado con talleres dirigidos a funcionarias y funcionarios del UDEC, ¿ya? Ahí, en general, lo que se hace es que las jefaturas se acercan a nosotros y nos solicitan algún tipo de taller, ¿ya? Pero también hemos hecho algunas instancias abiertas donde se le informa a la comunidad universitaria de funcionarios y funcionarios que hay alguna oferta de taller y se les da la posibilidad de inscribirse, ¿ya? Y también el año pasado estuvimos con una labor bastante potente de difusión a través de conferencias o webinars que realizamos de manera online. Y bueno, y todo el material que hemos hecho en relación a salud, pero también a bienestar en el contexto de pandemia. Y eso lo pueden encontrar todo a través de nuestras redes sociales, ¿ya? Ahora invito a Gisela Contreras que nos hable entonces un poco de algunos síntomas y signos que podrían aparecer en el contexto de pandemia y que podrían llevar a las personas a consultar a la unidad, ¿ya? Así que le hago ahí el traspaso de la presentación. Bueno, también, ¿me escucho? Creo que sí. Les aprovecho de saludar también a todos y todas las que están asistiendo a esta presentación y un poco explicarles de qué va esta parte que yo les voy a exponer, ¿ya? La primera parte tiene que ver con algunos síntomas o signos que es normal, ¿ya? Que pudiesen estar presentes ante esta situación que nos ha tocado vivir. Y en segundo lugar, mostrarles un poquito cómo llega o qué tipo de atenciones o de casos son los que nosotros atendemos, ¿ya? Y también, en el mismo sentido, también el flujograma, ¿ya? Bueno, en primer lugar, señalarles que en general cuando nosotros pasamos alguna situación de crisis, ¿ya? Como la que nos ha tocado vivir en esta situación de pandemia, aparecen bastantes tipos de alteraciones, ¿ya? Tenemos alteraciones, por ejemplo, en el pensamiento, en las emociones y también en las conductas, ¿ya?
aparte también de otro tipo de manifestaciones que nos pueden ocurrir. En el pensamiento generalmente hay pensamientos de tipo intrusivo, pueden ser, también algunos pensamientos de tipo devaluadores o de desesperanza, ¿ya? Podemos pensar que esto no va a terminar nunca, o tener pensamientos de tipo catastróficos, y que van a incidir un poco en las reacciones emocionales que yo voy a tener. En términos también de tipo cognitivo, a nivel cognitivo, de funcionamiento cognitivo, aparecen problemas de atención y memoria, ¿ya? Como sé que también me imagino que habrá aquí personas que tienen hijos e hijas, por ejemplo, estas manifestaciones principalmente se dan a nivel del área de la aritmética. Con respecto a las emociones, bueno, aquí están presentes todo el abanico de emociones que son las que están más a flor de piel, donde podemos observar, por ejemplo, alta irritabilidad. Se observa que hay más peleas, por lo tanto pueden que haya más roce o más peleas dentro de la casa, sentimientos asociados a la ansiedad y también al bajo ánimo, ¿ya? Al sentirse solos, solas, al estar un poco bajoneado o bajoneada, o tener alteraciones del ánimo frecuente, ¿ya? Pasar de estar irritado a estar un poco bajoneado o a estar un poco exaltado, a tener poca motivación de hacer algo. Y con respecto a las conductas, ¿ya? Porque hay como hay una relación que se va dando entre pensamientos, emociones y luego conducta. A nivel de conductas puedo ver, por ejemplo, que no tenga ganas de levantarme en la mañana, por ejemplo, o tenga problemas para dormir, o sienta distintos tipos de manifestaciones conductuales que antes no las tenía. También hay alto uso de alcohol, ya hay muchos de los casos que nos ha tocado atender, y lo digo no por presentar infidencias, sino que para señalar que son conductas que son normales que aparezcan, ¿ya? De alcohol, drogas y también un alto nivel de automedicación, ¿ya? Comenzamos a tomar uno y otro medicamento, no solo medicamentos que tienen que ver con nuestra salud mental, sino que también nos comenzamos a automedicar por las distintas dolencias que van apareciendo, ¿ya? Dolores musculares, dolores tensionales, dolores de tipo visceral, del colon, por ejemplo, que es un dolor típico que va apareciendo, ¿ya? Y otros tipos de alteraciones, como yo les decía, principalmente el asociado al dormir mal, ¿ya? O al mal dormir, que luego tiene una implicancia en nuestra cotidianidad, ¿ya? Todos los aspectos que yo les he señalado finalmente conducen a que yo en la vida diaria tenga un malestar, un disconfort psicológico importante. La siguiente. Estando presentes, digamos, que estas alteraciones aparecen, en algunas personas puede que estas alteraciones sean de un nivel bajo o medio, pero también puede ser que hay algunas personas que se afecten mucho más, digamos, o proporcionalmente tengan una mayor invasión de este tipo de emociones y sentimientos. Por lo tanto, lo que yo les voy a explicar ahora y tiene que ver con el flujograma que yo les voy a presentar a continuación, es que hay situaciones que es importante delimitar como urgentes o de alta complejidad, y hay situaciones que son de baja o mediana complejidad, que son las que nosotros podemos manejar en nuestra unidad. Sin embargo, no obstante, nosotros también podemos hacer coordinación o facilitar el proceso de aquellos casos en los cuales existen estos parámetros que son un poco más exacerbados y que nosotros acá le vamos a llamar como de urgencia en salud mental o como emergencias en salud mental. Estas urgencias o emergencias en salud mental no son otra cosa que cuando nosotros enfrentamos alguna situación que nosotros percibimos como amenazante, no poseemos los recursos personales para poder afrontar, ¿ya? Es decir, lo que hay es una percepción
de una disminución de nuestras habilidades para afrontar las distintas situaciones de la vida diaria que nosotros leemos como estresantes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas situaciones que nosotros consideramos como exacerbadas? La primera, ¿ya? Y que quizás es la que pone en mayor peligro a la vida propia o la de otras personas, tiene que ver con aquellas situaciones donde pongan o donde haya riesgo vital, ¿ya? Por ejemplo, no solo ideación suicida, sino que algunos intentos de suicidio, ¿ya? Poner especial ojo, ¿ya? Cuando las personas comiencen a dar algunos signos, comienzan a decir algunos comentarios, escriban cartas, por ejemplo, señalando o que tengan algún tinte de despedida, o comiencen a manifestar, digamos, en términos verbales ciertos puntos que uno pudiese hacer una lectura como que son amenazantes. Ahora, a veces nosotros pudiésemos decir que esto es, que hay algunas personas que puede que estén llamando la atención o lo que sea, no importa. Cuando hay alguna amenaza de riesgo vital, la verdad es que hay que pecar de ser más exagerado que minimizar la situación, ¿ya? Por lo tanto, una primera situación que nosotros podemos llamar de urgencia o de emergencia va a ser cuando haya riesgo vital en la vida de una persona. Otro punto también importante a considerar es cuando comienza a haber algún tipo de desorden en el pensamiento. ¿Qué significa esto? Cuando hayan ideas fugaces, cuando la persona comienza a tener un discurso un poco desordenado respecto a ideas, ya cuando se confunda, cuando diga una palabra por otra, por ejemplo, o cuando la persona comienza a tener algún discurso bizarro o verborreico. Ya la persona se pone muy verborreica, muy buena para hablar, siendo que antes no era así, o si es que lo era, ahora está exageradamente alto. Otra situación igual importante a considerar es cuando comienzan a haber comportamientos violentos o agitaciones, ya agitaciones psicomotoras que antes no estaba. Por ejemplo, la persona se comienza a pasear de un lado a otro, esto va relacionado también con el no dormir, por ejemplo, las personas se levantan en la noche, comienzan a estar mucho más agresivas y comienza a haber un desorden del comportamiento que es exagerado más que lo habitual. Desborde emocional, ya la persona está muy lábil, es decir, por todo tiende a llorar, por ejemplo, o a enojarse muy rápidamente, ya hay mayor impulsividad. Y comienza a haber estas situaciones de malestar como mucho más frecuentes y que se prolongan en el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando yo comienzo a observar, ¿ya? Que puede ser a uno de mis familiares o puede ser también algún compañero o compañera que me está manifestando algunas situaciones, o yo estoy observando algunas situaciones como de esta naturaleza, voy a estar ante una situación de urgencia o emergencia en salud mental. Ahora les voy a contar un poco cuál es el protocolo a seguir en estas situaciones y qué tiene que ver con nosotros. La siguiente. Lo más probable que cuando hay una detección de esta necesidad de urgencia psicológica o psiquiátrica que corresponde a los casos que yo les mencioné anteriormente, lo que hay que hacer es llamar a un número de urgencia de nuestra unidad, que es la UAP, ¿ya? La persona que está recepcionando estas llamadas es parte de las duplas psicosociales que está trabajando, pudiésemos decir 24/7, porque trabajamos de domingo a domingo, ¿ya? Para eso hemos dispuesto algunos turnos, uno que están compuestos por trabajadoras sociales de bienestar, más 2 psicólogas de la unidad, en este caso una compañera que se llama Francisca Parra y quien les habla. Pero este número, queridos compañeros y compañeras, es exclusivamente cuando haya situaciones de urgencia, ¿ya? Es decir, cumplan los requisitos de lo que yo les mencioné anteriormente como una urgencia, una emergencia de salud mental. Luego que se recepcione ese número, es derivado a nuestra unidad más pequeña, a nuestra área psicosocial, a nuestras duplas psicosociales de turno, ¿ya? No, para contarles un poquito
nosotros, por ejemplo, en el tiempo que hemos trabajado, Loreto les presentaba alguna estadística. Nosotros generalmente estas urgencias se dan días domingo, días sábado, y aún así nosotros afortunadamente hemos podido estar para poder acompañarle en estas situaciones un poco extremas que son tanto para los compañeros o compañeras y también para las familias. La siguiente. Luego que nosotros evaluamos esta situación, nos vamos al punto 4 moradito, ¿ya? Y ahí nosotros evaluamos si el caso es de baja o mediana dificultad o alta. En el caso que estamos mencionando anteriormente, obviamente ustedes se darán cuenta que son casos de alta complejidad y lo que nosotros hacemos es derivar a psiquiatría. En este caso puede ser derivado a servicio de urgencia del Hospital Las Higueras y o algún otro psiquiatra con el que nosotros estamos conveniados. Cuando la situación ha sido más extrema, nosotros hemos acudido a los servicios de asistencia pública, ¿ya? Porque hay una mayor resolutividad y también porque puede haber posibilidades, en caso extremo, que la persona quede hospitalizada. ¿Por qué nosotros pusimos acá el servicio de urgencia del Hospital Las Higueras? Porque a nivel, digamos, local, es el único hospital que tiene psiquiatras en atención de urgencia las 24 horas, ¿ya? Desafortunadamente, en el hospital regional hay solamente 2 horas y tiene que haber una previa inscripción. Entonces, es un poco más engorroso, ¿ya? Las situaciones que nos ha tocado por cordones sanitarios o por nuestra poca experiencia en los primeros casos, se tuvo que contener a personas hasta que pudiesen ser atendidas en el hospital regional, pero afortunadamente después todos quedan en atención sistematizada como corresponde. Luego, ya de que la persona queda en atención o nos aseguramos que la persona ha sido vista en atención psiquiátrica, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, las personas quedan con su control correspondiente. En la generalidad de los casos que yo les estoy contando, quedan en atenciones por el programa GES que garantiza, que es el de garantía explícita en salud, donde se mantiene la atención de manera sistemática durante el tiempo que los especialistas consideren, según los protocolos, que la persona deba estar en atención. Luego, ya desde nuestra unidad, nosotros igualmente hacemos un seguimiento, y el seguimiento consiste en que nosotros nos cercioramos que la persona está siendo atendida y lleva sus controles regulares indistintamente en los lugares en que la persona haya quedado en control. ¿Ya? Eso es cuando la persona entra o no es derivado por una urgencia psiquiátrica o psicológica. Ahora, hay otro caso, y esto a lo mejor es para la parte más global, porque en términos de prevalencia o mucho menor o de incidencia es mucho menor las personas que consultan por urgencias, es decir, por casos de alta complejidad, que las personas que consultan por situaciones de mediana o baja complejidad. Cuando la dupla, ya nosotros les vamos a dar también al final de la presentación un número al cual, o mejor dicho, un correo al cual se pueda solicitar atención. Nosotros también evaluamos, ¿ya? Internamente nosotros evaluamos y damos la respuesta en la semana siguiente, generalmente con 1 hora respecto de su atención, y esa persona ingresa a atención psicológica a nuestra unidad de manera individual, ¿ya? Y de manera a veces, pero previo paso por atención individual, algún tipo de intervención grupal, ¿ya? Los psicólogos que estamos a cargo, psicólogos y psicólogas que estamos a cargo de esto, la que coordina un poquitito todo el tema soy yo, pero también trabajamos con una psicóloga contratada para la UAPU con 33 horas, que es Francisca Parra, y ahora también un nuevo integrante que está trabajando en el área organizacional, los aspectos laborales y también clínicos. Por lo tanto, tenemos yo considero un contingente importante para dar solución a las demandas que estamos teniendo.
También eventualmente tenemos internos de psicología, es decir, estudiantes que están haciendo su práctica profesional, que son supervisados por nosotras, ya no solo por nosotras de la unidad de la UAPU, sino que también académicamente con un tutor académico y que les va siguiendo el caso que está teniendo, ¿ya? Siguiente. Luego, ya que nosotros tenemos a las personas en atención, obviamente viene un periodo de alta de la atención psiquiátrica o psicológica, en donde nosotros hacemos un seguimiento de 3 meses luego que la persona se dio el alta, para que finalmente la persona sea dada de alta de la atención o del área psicosocial de nuestra unidad. Y para finalizar, ese es un poco a grosso modo cómo nosotros funcionamos, y para finalizar esta presentación, les quiero presentar la información de nuestra unidad, que en primera instancia va el número de urgencia, ya que es solo de urgencia, y luego nuestra email, que es wapu@udec.cl, donde ustedes pueden solicitar atención, orientación o pedir algún tipo de asesoría en algún caso particular que ustedes vivencian dentro de sus unidades de trabajo. También tenemos alguna información que vamos subiendo a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y también en Twitter. También tenemos un canal de YouTube donde hemos subido las presentaciones de muy buena calidad que tuvimos durante el primer periodo de nuestro funcionamiento, y que también ustedes pueden ir a buscarlos como WAPU, como presentaciones WAPU a canal de YouTube, para que ustedes también las puedan tener acceso a ellas. ¿Ya? Así es que eso a grandes rasgos es lo que nosotros estamos realizando, y muchas gracias por su participación y por su interés en acompañarnos en esta oportunidad. A nosotros no nos resta más que agradecer también y recordar el correo del Comité de Crisis, comitedecrisis@udec.cl, la página web del Comité de Crisis, donde están todos los procedimientos y protocolos que se han adaptado desde que se creó esta unidad y aplicables a los trabajos esenciales presenciales en la universidad, y que se encuentran en www.comitedecrisis.udec.cl. Y despedirnos agradeciendo su asistencia, su interés, sus preguntas, y llamando siempre al cuidado y al autocuidado. Muchas gracias por su asistencia, por su participación, y que tengan muy buenas tardes. Gracias a todos y todas.